Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Fran Pacheco y Ramón Tejeda aquí para conversar con Sina del Rosario, viceministra de Hábitat y Desarrollo Local del Ministerio de la Presidencia, el equipo de Gustavo Montalvo, por lo tanto. Sí. Y cuántos temas importantes que hablar con Sina, pero vamos a limitarnos hoy solamente a los que tienen que ver con la agenda que desarrolla el Ministerio de la Presidencia con la provincia de Santiago y particularmente con esa parte norte de la República Dominicana, que comprende además que llega hasta la línea Sina, ¿no? Porque nos vamos a meter un poco para allá, para Manzanillo, para que también veamos algunos temas que tiene ahí el Ministerio de la Presidencia en lo que tiene que ver con la rehabilitación del puerto de Manzanillo, que es un tema importantísimo. Tú no eres ingeniera ni cosa que lo parezca, pero conoces algunos de esos temas. También hay un tema interesantísimo ahí en esta misma zona que tiene que ver con el manejo del Yaque del Norte, pero ya no sé si tú te meterás en tantas cosas, ¿verdad? Comencemos, Sina, claro que sí, con esta agenda santiaguera que está llevando a cabo el Ministerio Administrativo de la... No, el Ministerio de la Presidencia. Te voy a pedir un segundo antes de comenzar porque nosotros recibimos al Café Santo Domingo y a Kenia de comienzo, porque si no, no hay entrevista. ¿Ah? Si no llega el Café Santo Domingo, no hay nada que hacer aquí. Muchas gracias. Si no llega Kenia, ¿verdad? Gracias Kenia, gracias al Café Santo Domingo por este patrocinio, por este acompañamiento de todos los días aquí en Ojalá. Sabían que a ti te gusta el café. Y que nos gusta el café a todos, y el Café Santo Domingo, desde luego, que nos gusta a todos. Así que bienvenida Sina y adelante, cuéntanos, puedes poner tu café ahí, no te preocupes que él no se va, sí. Café Santo Domingo no le hace eso a nadie. Y adelante, vamos. Pues buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Pues como usted bien dice, el Ministerio de la Presidencia coordina desde hace ya varios años varias iniciativas de la presidencia en Santiago y en el Cibao. La primera que inició coordinándose fue una comisión coordinadora de iniciativas de la Presidencia de la República en Santiago, que inició con una agenda, definiendo una agenda con actores sociales y empresariales de Santiago en el año 2015. Se le llama la COSIPS y de ahí han salido varios procesos. Se identificaron primero, digamos que la agenda prioritaria de los santiagueros, y uno de los temas era la seguridad. Ya el Ministerio de la Presidencia tenía una respuesta en marcha que era la ampliación del sistema 911 a Santiago y la región norte. Y realmente fue inaugurado en el año 2017, desde entonces ya está funcionando el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 desde Santiago. Fue la primera gran expansión del sistema y ha sido muy exitoso. Era una mirada a la seguridad integral de Santiago y realmente las estadísticas hablan muy bien del resultado, del impacto del sistema. Se ha reducido desde el año 2016 al 18, las estadísticas hablan de cómo se ha reducido tanto la violencia, las muertes, la tensión, las muertes por homicidio, pero también por asalto y demás. Además de el reconocimiento de la sociedad de Santiago y de la región norte a la profesionalidad del sistema y cómo funciona esta institución. Es realmente loable la profesionalidad que se ha logrado en el 911. Y cómo los altos estándares que tiene de calidad, de monitoreo, de seguimiento que se le da permanentemente al sistema, siempre tratando de mejorarlo. Es un monitoreo constante que se hace y digamos que eso ha sido reconocido por la sociedad santiaguera. Aparte de esto, la COSIPS tiene un proyecto que es muy del agrado de la presidencia, que se llama el Programa de Formación y Empleo. Y fue un programa que fue coordinado con los actores de Santiago para tratar de acercar formación técnica o formación en competencias blandas a jóvenes de sectores vulnerables de Santiago.
jóvenes que no tenían acceso o a los centros de capacitación o que no necesariamente eran bachilleres, tratando de darle habilidades y competencias para poder insertarlos al mercado laboral. ¿A qué ustedes le llaman competencias blandas? Son esas competencias sociales que a veces son claves para el trabajo en empresa, para el trabajo en comunidad, para el trabajo en instituciones. Son las competencias que nos permiten la empatía, las costumbres, los modales, socializar. Exactamente, pero que a veces resultan clave a la hora de trabajar en equipo. Ese trabajo en equipo es un tema. De ahí surge también entonces la necesidad de hacer un estudio sobre el mercado laboral local, tratando de acercar qué es lo que los empresarios y los comerciantes y los que aportan empleos necesitan y andan buscando para ver si la oferta formativa se acerca a esto. Y realmente ese estudio se hizo el año pasado y digamos que así lo que se quiere es que se siga profundizando y que se siga mejorando, tratando de acercar y dar mayores facilidades a los residentes, a los santiagueros, para que respondan a las necesidades de sus empleadores. Esto viene, digamos, que a hacer sinergia con toda una iniciativa que fue anunciada por el señor presidente, que tiene que ver primero con el programa de formación y empleo y de primer empleo, y segundo, con un proyecto de ley que ya ha sido trabajado, que es el del Marco Nacional de Cualificaciones, que va muy de la par. Nosotros tenemos jóvenes que hemos visto que a veces tienen que repetir procesos de formación, si pasan de un colegio a otro, de una escuela a un centro de educación superior o técnica, les hacen repetir a veces un año completo de materias que ya vieron en el bachillerato, o si cambian de una universidad a otra, también les hacen repetir. Entonces se ha estado trabajando para ver cómo esos tiempos se acortan y cómo no se le hace perder tiempo al joven o al adulto a veces que está estudiando. Y esa es todo una apuesta que hay por generar ese marco nacional de cualificaciones, pero también esa ley de cualificaciones que va a permitir todo un engranaje que facilite estos procesos. Y hay todo un trabajo muy bueno que ha venido desarrollando desde otro viceministerio allá en Presidencia de cara a esto. Esto viene entonces engranado con todo el tema de primer empleo. ¿Y por qué? Porque muchos jóvenes o jóvenes y me refiero a jóvenes personas desde 16 hasta 29 años posiblemente, a veces tienen ese primer escollo en el que se le pide experiencia laboral. Y si usted no tiene experiencia, no le dan el trabajo, pero tampoco consigue ese primer empleo. Entonces tampoco consigue el trabajo porque no tiene experiencia. Es un círculo vicioso. Y no hace la experiencia. Es un círculo vicioso y precisamente se está tratando de empujar un programa coordinado entre el gobierno y el sector empresarial, en el cual el gobierno asuma los 3 primeros meses de salario de los jóvenes con un salario mínimo y además asuma los procesos formativos que necesitan esas personas, pero con el compromiso del empleador de que le va a dar trabajo fijo durante un año. Eso quiere decir que el empleador tendría la oportunidad o la empleadora de captar a los mejores o a los más talentosos que se permanezcan con ellos, pero si no permanecen también tienen ya la formación o la experiencia que les permita buscar otro empleo. Y ese proceso, digamos, que puede ser muy interesante. Se quiere priorizar sobre todo a madres solteras, que a veces les da más trabajo insertarse al mercado laboral, pero el rango de edad es entre los 16 y los 29 años. La meta está previsto que comience? Este año, y la meta es poder ingresar 5.000 jóvenes en ese grupo etario en ese periodo. Entonces, el tema de la formación del capital humano y la formación de los jóvenes y digamos que de los ciudadanos es como una meta clave. No solamente tenemos estos programas y estas apuestas, sino que también en Santiago, que ya se hizo con anterioridad, se va a dar especial cabida a los becas de inglés por inmersión, que son programas de 10 meses de inglés continuo, que les facilita a muchas personas insertarse a empresas que requieren o tienen ya como uno de sus requerimientos que la persona sepa inglés, o por lo menos lo maneje, no necesariamente como bilingüe, pero que sí pueda manejar el idioma como segundo idioma. Y luego también las becas de formación técnica. Se va a seguir promoviendo esto allá en Santiago y en la región norte. Entonces, es una apuesta por la formación del capital humano, es una apuesta por apoyar el talento joven y por darle, digamos que capacidades y habilidades. Hay muchas cosas interesantes en la región norte.
Es una región muy dinámica, es una región donde digamos que los ciudadanos y los residentes tienen mucho sentido de pertenencia y eso ha sido clave para empujar muchos de los proyectos y muchos de los procesos. Santiago, ustedes ahorita, la ciudad tiene un plan estratégico, tiene metas a corto, mediano y largo plazo, están en proceso de revisión de ese plan y eso ha facilitado muchos de los procesos, para todo tienen agenda. Entonces, no solo en la provincia de Santiago, pero ya más allá, en todo lo que es la cuenca del Yaque del Norte, el Ministerio lanzó en enero del año 2018, se creó la Comisión Presidencial para el Reordenamiento de la Cuenca del Yaque del Norte. Y ahí no es solamente la provincia de Santiago, realmente la cuenca es mucho más amplia, abarca toda el Valle del Cibao y la cuenca, digamos que la vertiente sur de la septentrional, y esto incluye territorios de las provincias de Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón. Entonces es un espacio amplio. La cuenca del Yaque del Norte es la cuenca más importante del país. Puede almacenar 800 millones de galones de agua, pero además da agua a 2 millones de habitantes, de dominicanos y dominicanas que viven en toda la región. Entonces, pero es una cuenca también sometida a gran demanda, porque el río Yaque del Norte es el río más largo de nuestro país, nace en la sierra, pero cuando va y desemboca allá en Montecristi, realmente ya el uso que se le ha dado a su agua es muy intenso. O sea, se produce agua en la cuenca alta, pero luego se usa mucho en la cuenca media para agricultura, ganadería, y en la cuenca baja está todo el consumo humano, pero también agrícola y agropecuario. Entonces, hay que hacer un uso racional del recurso agua y la CRIN, como se le ha llamado esta comisión, tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es tratar de incrementar el almacenamiento de agua superficial y subterránea. Segundo, reducir las causas de contaminación que hay en la cuenca. Y tercero, tenemos que hacer un uso más eficiente del recurso agua. Es un recurso clave, es un recurso básico para la vida, pero es un recurso que está estresado. Incluso ahora hemos tenido meses con una condición de sequía, pero aún en situaciones normales hay una competencia muy fuerte entre el uso para consumo humano, el uso agrícola y el uso industrial y ganadero. Entonces, ahí se ha generado todo este proceso de gestión del recurso agua, que es clave para nosotros como isla. Nosotros realmente estamos rodeados de agua, excepto por nuestro vecino Haití, pero somos parte de una isla y el agua que tenemos es el agua potable o el agua dulce, es un recurso finito que tenemos que proteger y gestionar mejor. ¿Por qué ustedes priorizaron la cuenca del Yaque del Norte? La cuenca del Yaque del Norte, es una priorización y además cuáles son los planes a desarrollar en la cuenca. Hay otros espacios de coordinación en otras cuencas, por ejemplo, la cuenca del Yaque del Sur tiene otros espacios. También en el ministerio hay una mirada a la cuenca Osama Isabela. Hay otra comisión que está en vigencia desde el año 2014 que es para la Comisión para la Cuenca Osama Isabela. O sea, hay otra mirada de cuenca en el ministerio, pero ya aquí en la zona metropolitana y el área metropolitana de Santo Domingo. La segunda es esa, la del Yaque del Norte. La verdad es que tiene un impacto muy fuerte, pero está muy bien vinculado a toda la agenda que se lleva con Santiago, la provincia de Santiago y la ciudad, y con todo el Valle del Cibao, que es también uno de las áreas productivas más grandes del país. Viceministra, resulta interesante que usted haya empezado a hablar del Sistema Nacional de Atención a Emergencias en Santiago, de empleo, ya de madres solteras, de apoyo, y ahora del rescate de las cuencas del Yaque del Norte. Porque al presentarla, usted es viceministra, resulta viceministra de la Presidencia para Asuntos de Hábitat. Y cualquiera que escuchara esa palabra pudiera pensar que Hábitat está únicamente vinculado a la vivienda. Pero resulta que se refiere al entorno también, ¿verdad? Tiene que ver con educación, con salud. ¿Qué abarca el viceministerio para el hábitat? Y si es un viceministerio nuevo
Y si no era nuevo, pues ¿qué cosas ha implementado? Pues está desde el año 2016 y digamos que se le da ese Pues nombre. relativamente nuevo. Sí, 2 años y medio. Se le da ese nombre con una mirada para darle seguimiento a la agenda del ministerio que tiene que ver con esa mirada integral al entorno donde uno vive y donde uno se desarrolla. Que no necesariamente que tiene no, que ver no con para vivienda. nada, no solo es vivienda. De hecho, la mirada que se le da desde el Estado a la vivienda no es solo la vivienda, sino la vivienda y su entorno. Es un desarrollo o urbano integral o un desarrollo rural integral. Entonces eso incluye todos los servicios básicos, agua potable, saneamiento, pero también la dotación de energía y en su concepción más moderna incluso el acceso a las telecomunicaciones. Y más allá de eso, entonces los servicios de educación y salud. Eso es básico y bajo esos criterios, por ejemplo, se ha trabajado Ciudad Juan Bosch, bajo ese criterio se ha trabajado otros proyectos de renovación urbana integral que están trabajando otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio Administrativo en La Vega, o en San Juan de la Maguana, o sea, muchos proyectos, o sea, que lejos de hacer solamente vivienda aislada, es la vivienda y todos los servicios sociales y colectivos que el Estado ofrece y que son básicos para la vida. Además, uno asume que es apostar también a la comunidad, a que el ser humano y a que las personas que viven ahí sea un ente social, conviva, como el proyecto La Nueva Barquita, que es una comunidad, digámoslo así. Son desarrollos urbanos. En el caso de desarrollos urbanos, son desarrollos urbanos integrales a los que se está apostando, en el cual la familia o los ciudadanos tengan acceso a toda la gama de servicios, a una mejoría en la calidad de vida, una mejoría integral en la calidad de vida. Y eso quizás es también lo que estamos apostando, que siga mejorándose en toda la cuenca de la región del Yaque del Norte en Santiago. Es esa mirada integral. De hecho, por ejemplo, en los últimos meses, con todo el tema de atención a la situación de sequía, es una mirada integral la que se ha dado. Desde la comisión lo que se ha tratado de coordinar y lo que se está empujando, no solamente era, ante todo, son unos protocolos estándar que hay, pero la primera atención es la atención al agua potable para consumo humano, pero luego está el agua potable para los animales, o el agua para los animales, para consumo de la ganadería, y luego el tema del riego y los medios de vida, porque las personas tienen cultivos, las personas no solamente son grandes fincas, sino que está la agricultura de las familias que o en cooperativas o de manera aislada, pues ese es su medio de vida. Entonces esa atención ha debido volcarse en toda esa región, para ver cómo paliamos, o sea, es un proceso, lo que hemos llevado es un proceso de mitigación de la sequía, acciones de mitigación. Lo que tenemos que pasar es, y hemos visto lo exitoso que ha sido es una alianza público-privada en la cual hay actores gubernamentales, actores sociales y actores del sector privado trabajando de manera coordinada para facilitar, digamos, que las respuestas. Entonces, pero es una mirada integral, en estas acciones llevan no solamente la dotación de agua potable y la dotación de agua para ganado, sino que hay una mirada incluso a la cuenca alta con unas acciones de respuesta a un elemento muy extraño, que es una afectación al pino con un escarabajo. Entonces, ha habido que hacer toda una dinámica de trabajo, pero rápida, de acciones para no perder tiempo. Y esto es importante, la cuenca alta es la cuenca que capta el agua. Entonces, si lo que tenemos es una afectación que daña el pino y parece simple, pero no lo es, ahí tenemos el Ministerio de Medio Ambiente a la cabeza con el Plan Sierra como aglutinador y facilitador de los recursos, porque se le facilita la movilización de los recursos y captación incluso de recursos del sector privado, como ha ocurrido, pero tenemos al Ministerio de Defensa apoyándonos. Entonces es como una especie de coordinación, pero meticulosa, pero un baile muy armónico, el que ha sido necesario para realmente atender tantos frentes y de una manera eficiente. Tengo entendido que ustedes tienen entre toda esa gama de proyectos, ¿no? Algo que ver con Manzanillo y con el puerto de Manzanillo. Así es. Cuéntanos un poco qué traen ustedes entre manos ahí, qué trae la presidencia. Claro. El puerto de Manzanillo ha sido una constante en el interés y en las demandas de la sociedad del Cibao, sobre todo porque primero es el puerto más profundo que tiene el país, es el puerto mejor protegido, natural. Tiene gran calado. Y se encuentra realmente, fue en un momento muy dinámico, luego pasó por un periodo, se ha usado siempre, pero de una manera, digamos que
no masiva, no estructurada. Entonces, lo que los productores, importadores, pero sobre todo los exportadores han estado solicitando, primero es la rehabilitación del puerto. Hay un trabajo de mejora, vamos a decirle, reparación del espigón existente que debe estar listo a final de este año para poder facilitar, porque había temor de que pudiese, digamos, que no seguir siendo útil. Eso debe estar listo para final del año. Pero lo que se ha estado trabajando desde el Ministerio es un plan a largo plazo para el puerto, que incluye unos estudios previos que se hicieron de prefactibilidad con expertos, incluso con ayuda de la cooperación bilateral, y ya hay toda una propuesta conceptual, pero también técnica, de cómo debe ser ese desarrollo paulatino de ese puerto a 25 años, que debe no solamente ser el desarrollo del puerto, sino el puerto y todo su entorno. En Manzanillo hay una comunidad, es un asentamiento pequeño, pero que existe durante ya muchas décadas. Hay que hacer todo un proceso de recuperación de esa comunidad que vive allá y de mejorar la calidad de vida de ellos, pero hay una serie de fincas y de proyectos agropecuarios en el entorno del puerto que tienen todo un enorme potencial de desarrollo. También hay un potencial tal vez para el apoyo astillero, a reparación de barcos que van en el Atlántico, y además el puerto está muy bien conectado y muy bien ubicado en el país de vistas a otros mercados, por ejemplo, Miami. Entonces es en la costa norte. Entonces esto facilitaría mucho tanto la importación de bienes y servicios para la zona norte como la exportación de la producción nacional, sobre todo la producción bananera, sale mucho por ahí. Entonces esa ha sido una de las demandas grandes de ellos y la apuesta ha sido, se ha tomado tiempo para hacer unos estudios rigurosos y una planificación rigurosa del puerto y su entorno. Y esa es la apuesta. ¿A qué nivel va la intervención? No, o sea, la intervención, en medio de la programación, ¿verdad? Los procesos de planificación ya están completos. Lo que se está tratando ahora de buscar es, porque habría que hacer una licitación y ver cómo se hace la intervención paulatina e identificar los fondos, las fuentes de financiamiento, que ese es otro tema. Pero la reparación del espigón sí Eso está lo en está curso. asumiendo el Ministerio de Obras Públicas con fondos nacionales, está en curso y debe haber concluido para finales de este año 2019. El puerto sigue en uso. Claro. Pero simplemente es mejorando sus condiciones actuales. Pero interesante saber que hay un plan a 25 años. Sí, la idea es que usted sabe que los puertos tienen como unos picos, tienen unas zonas y tienen esos desarrollos paulatinos. Entonces la idea es que sea una planificación a largo plazo donde paulatinamente sean, a lo largo de los años ha habido varias propuestas para Manzanillo, pero la verdad que ninguna se ha concretizado. Pero la idea es ver cómo ese puerto se reactiva y se le da, digamos, que todo el valor que tiene y se puede sacar lo mejor de ellos. Y quizá ninguno tampoco tenía la visión de hábitat que se le está dando. Esa ahora. visión integral. Integral de Sí, las personas con el puerto. Así mismo, porque hay todo el tema de producción, de flujos, pero también de comunidad, de entorno, está luego quién trabaja allá, dónde se ubica. Manzanillo fue clave en otras décadas para nuestro país. No, en la historia de la Así República mismo. Dominicana, en la historia. En un momento Manzanillo fue puerto internacional. Así mismo. Fue puerto internacional de todas las potencias que luchaban por aquí por repartirse un pedazo, quitarle cada una un pedazo a España. Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, intervenían ahí. En un momento Manzanillo fue puerto internacional. No, y Las eso potencias también, estaban peleándose por todas partes, pero se juntaban a negociar ahí. y Hasta eso los se piratas. sintió mucho en Montecristi. Sí. Montecristi tuvo como ciudad una época realmente de una gran bonanza y era todo vinculado a todo el área del puerto y toda la zona agrícola que hay en el medio de ambas. Claro. Y había una vinculación histórica con toda la región del Caribe y con Estados Unidos. Así es. Realmente, que es ahí donde se ha materializado. No en balde fue ahí que Máximo Gómez y José Martí firmaron Hicieron el pacto Así aquel, es. ¿no? Se dio ese encuentro, no Así en es. balde. Fue ahí en Montecristi, eso tiene una razón histórica. Y qué bueno que nosotros estamos recuperando esa parte de nuestra historia, Sí. ese papel que tiene Montecristi, que ha tenido en la historia, y ese puerto específicamente. que Montecristi un tiene puerto también excepcional. mucho potencial, la ciudad, tiene un patrimonio también arquitectónico muy interesante, unas construcciones incluso que
vinieron importadas y armadas en Montecristi, unas viviendas muy valiosas. Muy interesante. Digamos que el Ministerio de la Presidencia, por lo tanto, tiene una cantidad de proyectos impresionante por lo que hemos visto aquí rápidamente en esta parte que tiene que ver de Santiago hasta la línea noroeste, ¿no? Así es. Y pues, como espacios de coordinación, muchas de las apuestas del Ministerio es generar espacios de activación, de coordinación para dinamizar procesos. A veces los procesos de coordinación interinstitucionales pueden ser complicados si no hay un actor que empuje, que aglutine, y muchos de los roles que hace el Ministerio es justamente eso, porque no le quita el rol institucional, misional que tienen otras instituciones, pero simplemente facilitar los procesos de coordinación y aglutinación. ¿verdad? Así es. Del gobierno, por un lado, los ayuntamientos. El sector privado. Hablaste del sector privado. ¿Cómo se da esa articulación con el sector privado, etcétera? Pues en el caso de la COSIPS, como les dije primero, por ejemplo, la COSIP es la Comisión Coordinadora de Iniciativas de la Presidencia de la República en Santiago. Coordinadora de Iniciativas de la Presidencia de la República en Santiago. Entonces ahí están representados todos los grupos, por ejemplo, la Alcaldía, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, la Asociación de Industriales de la Región Norte, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, las asociaciones de zonas francas, las diversas, que hay varias, grupos empresariales, por ejemplo, del Centro Histórico de Santiago, también una asociación sin fines de lucro, que es la Fundación Solidaridad, pero también tenemos el apoyo de consultores locales, o también tenemos la vinculación de APEDI, la Asociación para el Desarrollo de Santiago, incorporada. O sea, tenemos universidades, tenemos una sumatoria de actores que cuando nos reunimos todos alrededor de una mesa. Tiene que y ser realmente una mesa grande, entonces. Es una mesa grande, pero es una mesa realmente de donde se escucha, se comparte, y digamos que también se acompañan procesos. Santiago en los últimos 2 años se inauguró el Parque Central de Santiago, pero también el Jardín Botánico de Santiago, y muchos de los actores están vinculados en todos estos espacios. Entonces son unos espacios muy interesantes de conversación, pero de pasar revista y de tratar realmente de que no se caiga nada de lo que ya se ha empujado y que va caminando, sino de darle realmente seguimiento. Entonces hay una evidente diferencia entre la política que se estaba desarrollando hasta 2016 con relación a inauguración de vivienda o entrega de vivienda y el concepto de hábitat ahora. Así es. Debe haber una diferencia, ¿verdad? Y si esto ha dado resultados y cuáles son los principales resultados de vivir ahora o de integrar a las comunidades en términos de medio ambiente, cuidar las aguas, las cuencas, los árboles, en términos de educación, de salud y de lo que usted decía también con relación al empleo, de enseñar a la gente los modales blandos, competencias blandas. Sí. La gente vive inventando cosas. Pero mire, que lo están haciendo también acá en la Cuenca Osama Isabela. La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia tiene unos programas muy interesantes de acompañamiento a jóvenes también en todo y adultos. Y uno de los procesos que más resultado ha dado son unos procesos que desarrollan incluso con las escuelas vocacionales del Ministerio de Defensa o también con otros espacios de formación que se tienen. Y justamente algunos tienen que ver con competencias blandas y han resultado muy positivos. De hecho, muchas organizaciones y asociaciones sin fines de lucro lo promueven. De hecho, hay programas internacionales que ya fueron desarrollados en el Ministerio de Trabajo, que uno de los módulos de capacitación que tienen son esos de competencias blandas, porque está comprobado a nivel mundial, no solo acá, que son habilidades básicas para el ente social, para vivir en comunidad. Entonces, usted decía ahorita que sí hay una mirada distinta y sí, es una mirada integradora, es una mirada realmente que en ocasiones tiene que ver con procesos, en el caso de Ciudad Juan Bosch es todo un desarrollo urbano integral y así se describe y está visto, y es en alianza público-privada en el cual el Estado está desarrollando el terreno, o sea, lo está urbanizando, y eso se le ofrece a desarrolladores privados que compran ese terreno, lo adquieren o lo introducen a un fideicomiso y desarrollan la vivienda y la venden, solo que el Estado le da facilidades al adquiriente. Es una especie de subsidio directamente a la demanda. Entonces es muy interesante, pero lo interesante de proyectos como estos es que quien reside allá tiene la oportunidad de estudiar en el mismo sitio, de tener atención primaria en salud en el mismo lugar y de tener todos los espacios de recreación
y deportivos en el mismo Pero entorno. tiene compromisos con el vecino también, de Así respetar. es, hay que vivir en comunidad. O esa es otra de las dinámicas que son claves y que dan trabajo en nuestro país y hay que irla construyendo poco a poco, es que la gente aprenda a vivir en condominio. Es una dinámica totalmente distinta porque es una dinámica de corresponsabilidad y eso cambia todo. Es muy distinto cuando una persona está acostumbrada a vivir en una vivienda unifamiliar propia a cuando pasa a vivir en un espacio en el cual hay lugares comunes. Entonces hay toda una dinámica que hay que trabajar y hay un acompañamiento social que se va trabajando paulatinamente. Se está haciendo en Ciudad Juan Bosch, igual se ha hecho, usted mencionó ahorita la Nueva Barquita. Ha sido un proceso muy largo y realmente, pero genera frutos. Y ya que tú andas por ahí, por los caminos de Santiago y de la línea, pero sobre todo de Santiago, sabemos cómo está Ciudad Juan Bosch aquí en la capital, marcha viento en popa. Sí, va caminando muy bien. ¿Cómo va Ciudad Juan Bosch, Santiago? Ahí va un poco más lento, tenemos todavía grandes retos, hay unos temas que teníamos que resolver sobre los terrenos. Usted sabe que los proyectos bajo fideicomiso se basan en, primero, reglas claras, pero además hay que tener la titularidad clara también del suelo, porque ese suelo se aporta al fideicomiso. Eso es clave. En estos procesos hay que trabajar eso muy bien, porque luego quien compra adquiere una propiedad privada, y una propiedad privada en condominio implica que hay un suelo registrado debidamente. También hay un tema del suelo en Santiago, que ha habido que hacer unos estudios especiales. Santiago tiene unas condiciones también en su suelo y unas fallas que son, digamos que el Ministerio de Obras Públicas le da especial atención a los procesos de diseño estructural allá. Entonces hay que hacer unos ajustes a las normativas que han tomado un poco de tiempo, pero la planificación se mantiene, sigue, y esperamos poder disfrutar también de ese proceso de desarrollo que iría junto a Ato del Yaque hasta ahora. Ahí es que todavía no se ha iniciado el levantamiento de edificaciones. Está el deslinde de las propiedades, está el proceso de, digamos que de hacer todo el proceso legal sobre la tierra debidamente, y están los procesos. Para esto hay que abrir las trochas y los procesos de apertura de infraestructura básica. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán se ha estado trabajando arduamente, sobre todo porque la dotación de agua potable está también diseñada para beneficiar la Canela. Entonces no solamente es para Ciudad Juan Bosch Ato del Yaque, sino para la Canela, y ellos han estado trabajando y van adelantados. Eso quiere decir que necesitamos 4 años más. No sé, pero vamos trabajando. Cosas, lo bueno de estos procesos es que lo interesante de todos estos procesos Además, es que probar el hábitat. Son procesos paulatinos, que son procesos que no necesariamente, o sea, tienen fecha, empiezan un proceso, sino que deben seguir, deben estar bien diseñados, bien estructurados, institucionalizados, de manera que sigan su curso y que sigan desarrollándose paulatinamente, así como el puerto a 25 años, todo. Claro. O sea, Quizás ustedes no están atados a esto, pero José María Cabral es el hospital más importante de Santiago y de quizás de esa región. Creo que ya está en fase de terminación, si no ha sido terminado, pero la gente estuvo muy atenta a lo que pasaba. Y a propósito de lo que tú planteas, Sina, con respecto al terreno precisamente, ahí se encontró que ese hospital tan importante, va a ser entregado por el presidente, me imagino, de pronto. Ya hay áreas que han sido habilitadas y todo eso, ¿no? Pero fue precisamente un problema de carácter del terreno, quiero decir, del terreno, es decir, sísmico. No estaba preparada la estructura como debía ser, estando en una zona de alta incidencia de los terremotos por unas fallas tectónicas que son las que inciden por ahí precisamente. El deber ser profesional implica que, digamos que las estructuras deben responder a la condición local. Entonces, uno de los temas que tenemos que tener allá en cuenta y que el Ministerio de Obras Públicas toma mucho en cuenta es realmente esa posibilidad. O sea, el suelo no se mueve igual cuando es un suelo orgánico con falla, cuando es un suelo rocoso. Entonces, hay que tener en cuenta eso para las estructuras. Eso alargó el proceso con el José María Cabral. Sí, eso puede dilatar. El suelo puede ser clave en algunos procesos. Puede dilatarlos o puede encarecer una obra. A veces puede aparecer una furnia. Entonces eso es muy importante. Por eso es que el Ministerio exige unos estudios de suelo
incluso se lo está exigiendo en los casos locales acá de edificios de apartamentos, hay que hacerle uno en cada esquina y eso es importante para saber cómo se trabaja la fundación. Entonces, es un proceso costoso también, hay que admitirlo, pero es necesario para asegurar la estabilidad estructural de cualquier edificio. Claro, y la vida. Así mismo en el tiempo. La vida en el tiempo de las edificaciones. Sina, se nos agotó el tiempo. Quizás habrá que hacer un programa para ver solamente programa por programa, ver el programa de empleo. ¿Cuándo arranca el programa de empleo, de primer empleo? Este año empieza arranca, ya, si Dios porque quiere. ese lo están esperando. Así es. Muchísimos desempleados. Así que vamos esperando, sobre todo jóvenes. Sí. Porque está dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años. Y todo el tema, por ejemplo, de las cualificaciones también va a ser muy importante. Hay personas que tienen unos niveles técnicos de autodidactas o que lo han adquirido, sobre todo habilidades ahora con todo el tema de la tecnología y la comunicación, y lo que requieren a veces es alguien que certifique que tiene esos conocimientos. Y sí, que porque ellos los aprenden ahora. Hay mucha gente autodidacta, hay gente que trabaja en tecnología autodidacta, pero hay otras áreas en las que hay personas de verdad expertos ya. Y hay que buscar la forma de certificar eso. Exacto. Así que bueno, arrancaremos con este plan del primer empleo pronto, ¿verdad? Excelente. Qué bueno, claro que sí. Gracias a Sina del Gracias Rosario, a ustedes. Viceministra para Hábitat y Desarrollo Local. Así es. Por Muchas eso gracias. es que anda metida por la línea. A su orden. En esos desarrollos locales. Andamos todos. Del Ministerio de la Presidencia, claro, el equipo de Gustavo Montalvo. Bastante interesante el panorama que nos has pintado desde Santiago hasta Manzanillo. Sí. Hemos visto ahí, hemos repasado toda, incluyendo la cuenca del Yaque del Norte. Así es. Por muy cierto, importante. que a eso habrá que dedicarle un programa, nada más. Así es. Yo Programa, creo que vale la pena. a la cuenca del Yaque del Norte. Así que quedas invitada. Muchas gracias. Y ayúdanos a coordinar también el equipo que nos hable de ese tema, porque ese es un tema capital para la República Dominicana, no solamente para esa región. Gracias, Sina, por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes por estar también acompañándonos siempre. Quédese ahí porque hay que seguir compartiendo esta conversación que Sina nos deja, pero nosotros nos quedamos. No se mueva de ahí.